todos, gracias por acompañarnos a este webinar de fraude ocupacional y sus alcances y las implicaciones para las empresas y el país. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y espero que encuentren el contenido de este webinar interesante y lo quieran compartir, comentar y aplicar en sus empresas, porque es un problema que es importante irlo atajando e ir trabajando con la integridad en las empresas. Pues bienvenidos y vamos a empezar, ¿no? Primero antes que nada, pues la definición clara de lo que es el fraude ocupacional. ¿Qué son los fraudes ocupacionales? Son aquellos en los que el empleado, el directivo, funcionario o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización. Pueden ser actos de deshonestidad, pueden ser robos, fraudes ilícitos o también pueden ser actos de corrupción. Eso es bien importante. Y esta es la definición de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, ¿no? Comúnmente conocida como la ACFE aquí en México, y esta es una organización que se encuentra en todo el mundo y que concentra personas que investigan justamente todo lo que son los fraudes que se denuncian en las empresas o que sí buscan ser investigados. Entonces, ACFE publica un estudio bianual que nos regala muchos de los resultados que les vamos a estar presentando el día de hoy y cómo eso se combina además, y vemos que coincide con los resultados que nosotros manejamos en Intelab y cómo Intelab puede ayudarles a pues prevenir todos estos casos, ¿no? En total, el estudio presentó 2.110 casos investigados en 133 países por un total de 3.6 billones de dólares en pérdidas. Y el caso típico de fraude causa pérdidas por 8.300 dólares en promedio al mes y dura al menos 12 meses o tarda 12 meses, digamos, al menos en ser detectados. Estos son los primeros datos duros y vamos a ver lo más importante. ¿En dónde se concentra la mayor parte de los esquemas de fraude? El 86% en malversación de fondos y en donde la pérdida promedio es de 100,000 dólares. La segunda es alteración de estados financieros. ¿Por qué es la segunda? Además del contraste contra el porcentaje de malversación de fondos, porque es la que más pérdidas causa en cuestión de dinero. Y aunque es el 9%, el tema de alteración de estados financieros, ocasiona pérdidas en promedio de 593,000 dólares. Esto es al año. Y el tercer esquema más importante en las empresas, descubierto en las empresas, son esquemas de corrupción, que además es el esquema más común en todas las regiones del mundo. Así que cuando dicen que la corrupción es solo un problema de México o que en otros países no hay tanto problema de corrupción, no es verdad. Todos tienen el mismo problema que nosotros. Entonces, la verdad es, eso no nos hace ni mejores ni peores, ni mal de muchos, consuelo de pocos, pero a final de cuentas es algo que sí sucede y que es un tema de integridad. Vamos ahora, ¿no?, a ver los sectores de mayores pérdidas reportadas. El sector en donde más se reportan pérdidas por temas de fraudes, mermas o robos, es bienes raíces, con 435,000 dólares en promedio por pérdida. Ventas al mayoreo, con 400,000 dólares en promedio por pérdida. Transporte, lo que es el sector de transporte y almacén, o sea, logística, con 250,000 dólares en promedio por pérdida. El sector de la construcción con 203,000 en promedio por pérdida y la industria de servicios con 200,000 dólares promedio por pérdida. Las empresas con un menor, y algo importante, uno diría, bueno, pues no es un problema de las grandes empresas, no es un problema de las pyme. Pues resulta que sí,
Las empresas con un menor número de empleados son las que reportan la mayor cantidad de pérdida promedio. Es decir, nos pasa además a todos, a las empresas grandes, a las empresas pequeñas, pero encima las empresas pequeñas son las que más pérdida promedio tienen. Y eso afecta muchísimo porque en América Latina este tipo de ilícito, digamos, o estos eventos son los que ocasionan, es la segunda causa de cierre de las empresas en América Latina. Entonces es un dato muy relevante. Al menos la mitad de los fraudes vinieron de las áreas de operaciones, contabilidad, alta gerencia y ventas. Seguro que mucho de esto no les va a sonar desconocido. A mí la que más me llamó la atención fue que el porcentaje más alto estuviera en operaciones, pero bueno, ahí se concentran la mayor parte de los ilícitos. Operaciones, contabilidad, alta gerencia y ventas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Quiénes ocasionan el daño? Vamos a entender quiénes son los que ocasionan el daño. Los empleados con mayor antigüedad en las empresas robaron en promedio 3 veces más y tardaron más tiempo en ser descubiertos. Esto es un dato muy, muy, muy relevante. Tenemos aquí esta gráfica en donde podemos visualizar que las personas que más daño ocasionan en las empresas son aquellas que tienen entre 1 a 5 años y entre 6 y 10 años de antigüedad. De hecho, la mayor cantidad de pérdida, en promedios de pérdida, lo ocasionan personas con más de 10 años de antigüedad y que se encuentran además en puestos de alta dirección o alta gerencia. Pero el promedio de las pérdidas se concentra realmente entre los 31 y los 50 años de edad, que es ahora sí que el grueso de nuestros empleados. Y ahí se concentra en el primer grupo de 31 a 40 años el 47% de los incidentes y de 41 a 50 años el 25% de los incidentes. Ahora, no se queda muy atrás la gerencia en 20%, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque luego somos muy buenos o muy específicos en querer cerrar la puerta de entrada, en querer blindar la puerta de la entrada a la empresa, y lo que no nos damos cuenta es que son las cosas que están sucediendo adentro, cómo están los empleados, qué está sucediendo, qué problemas están presentando. Y también pensamos que es gente con necesidad, ¿no? Y no tomamos en cuenta que puede ser gente con frustraciones, no tanto con necesidad. Y necesidad, bueno, todos tenemos necesidad de ganar más siempre. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la naturaleza humana. En los datos demográficos, ¿no? La escolaridad, por ejemplo, igual, donde se concentra la mayor parte de las personas que cometieron fraude, es en un porcentaje muy importante las personas que tienen al menos licenciatura, en un 47.3%. Posgrado, 18%, y licenciatura trunca, 16.5%. En la parte operativa, digamos, vamos a llamarlo así, que tienen educación media superior o menos, es un 20% también. Perdón. Ok. Defraudadores con antigüedad, además, conocen a la gente, conocen a sus compañeros, conocen a sus empleados, tienen influencia y la ejercen. Entonces, algo que se observa es que los empleados que cometen ilícitos y que tienen mayor antigüedad en la empresa también se coluden con mucho mayor frecuencia que aquellos que no. La diferencia es 56% que no se coluden contra 64% empleados con experiencia y que se coluden. Y un dato muy, muy, muy relevante, el 88% de los defraudadores son considerados delincuentes de primera vez. Esto es, o no han sido denunciados antes, o no cuentan con antecedentes, o no se han portado mal antes, que normalmente alguien que tiene 10 años en la empresa, o más de 10 años en la empresa, o es el único trabajo que ha tenido,
y comete un ilícito, pues en realidad no es que haya entrado a la empresa con intenciones de cometer un ilícito o de portarse mal. En realidad es un caso de deterioro, son situaciones en donde la frustración, el deterioro, la inconformidad o circunstancias personales como endeudamientos, problemas personales, etcétera, los llevan a tomar decisiones en perjuicio de las organizaciones. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda que vayan generando en este proceso, pueden irlo anotando en el chat y también lo puedo ir resolviendo a medida que vamos avanzando. En una década de fraude ocupacional, ¿no? Las tendencias de 2012 a 2022, ¿qué es lo que venimos observando? Las pérdidas promedio sí han bajado y la duración promedio de los incidentes han bajado porque han ido mejorando un poco los controles en todas las empresas, ¿no? Entonces, eso ayuda a que los fraudes estén siendo descubiertos más rápido y esto nos ayude a lograr disminuir las pérdidas. Y aquí no, la gráfica es lo que nos deja ver. También hay menos organizaciones que están recurriendo al proceso penal, pero al mismo tiempo sí están recurriendo a acciones civiles en contra del defraudador. Esto también es un dato relevante. Vamos a la siguiente, por favor. En temas de equidad de género, aquí es curioso porque hay una creencia muy generalizada que las mujeres son menos criminales que los hombres. Y bueno, no es del todo falso, excepto que sí se ha venido disminuyendo bastante el gap entre los hombres defraudadores y las mujeres defraudadoras. Entonces, en ese sentido, ha aumentado. Los hombres en 2012, por ejemplo, representaban el 65% de la población que cometía fraude y las mujeres el 35%. Y ahora son menos mujeres que representan la población defraudadora, pero la cantidad que están robando ha ido en aumento. Entonces, ahí es donde se han emparejado, es el gap que se ha emparejado en el tema de las mujeres. Y los defraudadores que ahora se encuentran en mayores niveles de autoridad, es decir, también a medida que van accediendo a mayores niveles de autoridad, también ha sido el aumento en ese número en el perfil de las personas que cometen los ilícitos. A ver, por aquí ya tenemos un comentario. ¿Hay alguna estadística de mal manejo en personal de ventas de mostrador? Hay más bien en temas de retail, sí hay ciertas estadísticas, sobre todo en temas de robos, pero es más generalizado y sí es básicamente en personas que tienen acceso a la caja. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces. ¿Cómo está hoy la distribución en el mundo? ¿No? Bueno, varía la distribución de perpetradores por región. Y una de las cosas que se observa es, anteriormente, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, en donde existía mayor equidad de género en los puestos, en los accesos a los puestos de alta gerencia y alta dirección, era mucho más parejo la cantidad de mujeres y hombres que cometían los ilícitos. Pero lo que observamos en los últimos 2 años es que esos números se desemparejan. Disminuyó la cantidad de mujeres cometiendo los ilícitos. No necesariamente ya es un tema de equidad, no necesariamente en donde hay igual cantidad de mujeres que de hombres en una gerencia o en algunos puestos, sea lo mismo en temas de comisión de ilícitos. Entonces, aquí está también la distribución por género. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo están los esquemas de corrupción en México? Perdonen que esta no esté tan actualizada. Son números que ahorita han sufrido un poco de desactualización porque hay algunas de estas estadísticas que ya no han sido actualizadas tan frecuentemente. Y por otro lado,
Ayer que estuve en un evento de impunidad, pues la verdad es que los números en términos de corrupción están un poco más graves, pero todavía no se publican los estudios al respecto, se van a estar publicando más o menos en un par de semanas, entonces pues ahí tuvimos que mantenernos con este tipo de información. Pero en México, 1 de cada 5 empresas reconoce haber pagado sobornos y o participar en actos de corrupción. El 82% de las compañías en México consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera frecuente al interior de cada organización. Y hay un dato que a mí siempre me parece muy grave, que es solamente el 20% de los empleados en las empresas considera que sus colegas, que sus compañeros dentro de la empresa nunca son corruptos. Solamente el 20%. Y más o menos el costo de la corrupción, yo creo que ha subido un poco también ese dato, que es el costo estaba estimado en 9% del PIB, del Producto Interno Bruto, pero yo creo que ya es mucho mayor. Y como sabemos, pues México ha caído muchísimo en los lugares, en temas de transparencia, de lugares de corrupción en el mundo, etcétera. Hoy en día México se encuentra en uno de los peores lugares. Algo que se tiene muy claro es que los controles internos no van al parejo con el crimen económico y los esquemas de corrupción más frecuentes son los pagos indirectos a través de socios comerciales y luego están los pagos a proveedores físicos o facturas falsas, pagos indebidos a través de nómina, regalos, viajes y entretenimiento y en menor medida sobreprecios, sobornos y diferencias en los controles de tesorería. Vamos a la siguiente, por favor. En temas de robo de retail, aquí que preguntaba Mario, México es el primer lugar en robo de retail, pero un dato muy relevante es que Holanda es el segundo lugar. Y más o menos lo que se roban, lo que más se roban en retail es mercancía que no es importante, digamos, para la subsistencia de las personas. Es decir, en retail, incluso temas de tiendas de autoservicio, lo más robado no es comida. Ok. ¿Podríamos detectar criminales antes de contratarlos? La respuesta es, en aquellas empresas que al menos se hace un screening, que se hace al menos un background check, digamos, se revisan antecedentes, al menos tienen más control y funciona un poco mejor en la prevención de los ilícitos. Estos son los números de lo que se dan cuenta, que es de las personas que participaron en las investigaciones de fraude. El 87% de las personas no tenían ningún antecedente y no, lo que les decía, el 88% de las personas son consideradas criminales de primera vez, no tienen ningún antecedente ni nada en su historial que indique que podían haberse portado mal. Pero hay un 7% que sí tuvo algún tipo de antecedente penal o antecedente legal, y aunque no se fue a la cárcel, sí se le levantaron cargos y en un 6% sí tienen antecedentes penales. Esto es incluso alrededor del mundo. Y en un 1% sí se dieron referencias negativas de la persona. Negativas en términos de decir que sí, había al menos sospechas. ¿A qué se debe que Holanda esté en el ranking de robo? Bueno, la deshonestidad no es exclusivamente de los mexicanos, la verdad. Pensamos a veces muy mal de nosotros mismos, pero la verdad es que en general el tema de deshonestidad, el índice mundial de deshonestidad, es el mismo, básicamente con variaciones muy pequeñas en todo el mundo. No es un tema que es exclusivo de los mexicanos. Sí, México es el número 1 en robo de retail, pero el resto de los países tienen los mismos problemas de corrupción, tienen los mismos problemas de integridad y la diferencia es, uno, cómo se aplica la ley, el Estado de Derecho, por un lado, y por otro lado también cómo se manejan los controles
qué tipo de regulaciones o de reglamentos y de apoyo jurídico tienen las empresas para el tema de la denuncia. Y luego, en tercer lugar, cómo manejamos el tema de la prevención. El tema de fraudes, como vimos, los datos que vimos anteriormente en este taller, son datos mundiales, no son datos exclusivos de México. Incluyen datos de fraudes en Europa, en México, en Estados Unidos, en África. O sea, en realidad los esquemas de deshonestidad son los mismos en todo el mundo. Ningún país se distingue por algo en particular. Y como vimos, corrupción era el esquema más común en todas las regiones. Lo que es importante es lo que hacemos para mitigarlo y prevenirlo. Muy bien. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer precisamente para prevenirlo? ¿Qué hacemos en Intelab? Como sabemos, pues nosotros medimos las tendencias de comportamiento de las personas a través de sus valores. Entonces, cuando nosotros podemos conocer esos riesgos, podemos aplicarlo para prevenir estas conductas que acabamos de ver. ¿Y cómo funciona y por qué funciona no solamente esta metodología, sino este sistema para poder prevenir el mal comportamiento de los empleados? Pues es lo que vamos a ver. Y vamos a comparar ahora los números, por ejemplo, que tenemos con respecto a esto que vimos de los fraudes investigados. Vimos que la muestra era sobre 2,000 fraudes investigados en todo el mundo. Vamos ahora a verlo sobre las evaluaciones que nosotros tenemos. Y vemos la coincidencia de datos y cómo es que podemos nosotros utilizarlo. En temas de comportamiento, ¿qué es lo que hemos encontrado gracias a QTest? Después de básicamente comparar los resultados de las evaluaciones que tenemos de 2017, 18, 19, 20 y 21. Básicamente 5 años en donde podemos ver que 1 de cada 2 personas, por ejemplo, tiene problemas con la confidencialidad y el manejo de la información y sucesos estrictamente laborales. También podemos ver que 1 de cada 5 personas tiene dificultad con el decoro y respeto con la intimidad, que 2 de cada 5 personas no tiene capacidad para la toma de decisiones bajo presión y que 3 de cada 5 personas, y este dato es muy relevante, tiene problemas para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Piensa que el fin justifica los medios. Y aquí es donde siempre nos ha cuadrado muchísimo este resultado con este dato que yo les di hace rato. El 88% de los defraudadores son considerados defraudadores por primera vez. O sea, personas que no tienen ningún antecedente, que no se han portado mal anteriormente, que tienen antigüedad de más de 10 años en la empresa y que de pronto cometen un ilícito. Bueno, esas personas entran en estos grupos de riesgo precisamente. Estas 3 de cada 5 personas que de pronto no puede definir correctamente lo correcto de lo incorrecto, que entra en este campo del fin justifica los medios y claro, si mi empresa no me paga bien, yo tengo derecho a cobrar. Eso es una justificación para portarme mal. O yo necesito dinero, pedí apoyo y no me lo dieron, entonces tengo derecho a tomarlo o pues mi familia está primero. O esos terribles dichos de los jefes en los que salen de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya. Pues todo eso son conductas básicamente que nos están indicando que el fin justifica los medios. Y cuando el fin justifica los medios, abrimos la puerta para que la gente entonces encuentre la justificación para cualquier mala conducta. Vamos adelante, por favor. Esta es la muestra de población que tomamos para definir estas conductas, en donde tenemos 74,000 evaluaciones de mujeres, 103,000 evaluaciones de hombres. En los rangos de edad
de los 19-29, 30-39, 40-49, 50-75, con escolaridades, ahí está en los porcentajes de la población y sus escolaridades, casados, solteros y con hijos y sin hijos. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros encontramos entonces en estas muestras? Vamos a la siguiente, por favor. Hay varias preguntas en el chat. Gracias. Muy bien. Ok, ¿esas conductas es un ADN o qué error cometemos para que las conductas se repliquen? ¿A qué te refieres? Si quieres, Jonathan, adelante. ¿A qué te refieres con qué error cometemos para que las conductas se repliquen? Si pudieras regresar 2 láminas atrás, Fer, por favor. Claro. Otra más, me parece. Aquí veo que hay unas conductas de riesgo que son alto en la población mexicana. Entonces, mi pregunta es, o sea, que una persona no sea capaz de guardar confidencialidad, me parece que es el morbo a una conducta social cultural. Que 1 de cada 5 personas tenga dificultad con el decoro y el respeto a la intimidad, no alcanzo a distinguir como por qué razón. Que no tenga capacidad 2 personas de cada 5 para tomar decisiones bajo presión, nuestro día a día es de decisiones, y que 3 de cada 5 no puedan diferenciar lo correcto, me queda claro que justificar es la consecuencia de, pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que se den estas conductas de riesgo? Ok, perfecto. Gracias, Jonathan. Pues una de las cosas que estamos haciendo mal es, efectivamente, en México no hay una cultura de confidencialidad. No hay una cultura de guardar cierta información para nosotros mismos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez cuánto ganan los jefes en de alguien en alguna reunión social. Ese tipo de datos se ventilan de manera muy común y a veces no nos damos cuenta que estamos exponiendo incluso a esas personas a temas de seguridad. Es muy común todo el radiopasillo en las empresas, o estamos trabajando en un proyecto súper confidencial y se riega por toda la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas, justamente, además, sí es un tema cultural, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, es mucho más común todo este tema de hay cosas que no se pueden revelar, hay cosas que no se deben de platicar fuera del entorno laboral. Hay cierta confidencialidad sobre el uso de los datos, hay información que no debes de proporcionarle a nadie, etcétera. Y esa cultura en México no existe. Por ejemplo, y todos lo vimos ahora en el caso de la consulta y todo este tema político, la gente suelta su credencial para votar de manera sumamente frecuente, ¿no? Y en Estados Unidos, eso, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo me vas a dar ese número? Si es un número de identificación que si yo lo obtengo y hago mal uso de él, te puedo perjudicar de manera importante. Pero aquí en México estamos acostumbrados a dejarla por todos lados, a ese número lo pones en donde te lo piden. O sea, la gente en realidad tiene muy poco uso de datos confidenciales. Esa cultura es muy baja y tenemos que reforzarla no solamente en casa, sino también es una cultura que se tiene que reforzar en las empresas porque es un riesgo que lo tenemos hoy adentro. O sea, si yo te estoy diciendo que de todas las personas que medimos, o de la mayoría de las personas que medimos en todos estos años, 1 de cada 2 personas lo presenta. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de la población dentro de tu empresa tiene problemas de confidencialidad en el manejo de la información. ¿Eso qué tanto te expone como empresa? Y sobre todo no es tan difícil trabajar en una cultura de confidencialidad, pero tenemos que empezar a trabajar en ella ya.
Una de cada 5 personas tiene dificultad con decoro y respeto con la intimidad. Son temas que van orientados, por ejemplo, al acoso, tienen que ver también con el tema de confidencialidad, pero también evaluamos a mucho personal operativo. Y el personal operativo, una de las cosas que tiene tanto personal de seguridad, choferes, transportistas, etcétera, una de las cosas que tienen en común es que les gusta enterarse de la vida y de la intimidad de las demás personas. Y esa característica pues se traduce luego en los números que nosotros tenemos. En 2 de cada 5 personas que no tienen capacidad para la toma de decisiones bajo presión. Tienes razón en que vivimos en un mundo de mucha presión y en donde tenemos que tomar decisiones de manera constante. Eso no quiere decir que la gente, uno, no se desgaste y la otra, que no lo sufra. O sea, no toda la gente se siente capacitada o se siente bien tomando decisiones bajo presión. Y cuando presentan este riesgo, es porque no están contentos o se sienten muy presionados y presentan el riesgo, no quieren seguir tomando decisiones bajo presión o ya no se sienten bien capacitados para estar tomando decisiones bajo presión. Y estamos en un entorno hoy en día en donde muchos de nuestros empleados presentan este riesgo y tenemos que atenderlo, porque si no, la capacidad de cometer errores es mucho mayor. Y en el caso de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, como les decía, además cuadra muy bien con los números de todos estos criminales de primeras. Porque nos dicen mucho, en nuestro caso, es un riesgo que determina siempre riesgo medio. Es un riesgo contratable porque hoy en día en México lo presenta el 75% de la población evaluada. No podemos dejarlos fuera de las empresas. Es un riesgo que contratamos, que toleramos, pero en el cual tenemos que trabajar, porque si no, tenemos un grave problema. Entonces, son riesgos que existen, no se trata de dejarlos fuera o de dejarlos sin trabajo, se trata de conocer que los tenemos para poderlos gestionar de manera adecuada. Y nuestra plataforma siempre va a ayudar a que ustedes puedan básicamente trabajar con estos riesgos. Vamos ahora, si quieren, tenemos otra pregunta, que es ¿qué porcentaje de los defraudadores de primera vez es por motivos dinerarios y cuál es por inconformidad o revanchismo? Pues mira, eso ya depende de las investigaciones. Más o menos lo que vemos es, lo que te puedo decir es más bien en el antes y lo que vemos después de las auditorías. Del 38% de personal, bueno, ha bajado un poco, del 30% de las personas que presentan riesgo alto en las organizaciones, solamente un 10% presenta riesgo de ilícito. Y sí, muchos de ellos, un porcentaje, yo creo, de ese 10%, al menos un 7% tiene temas relacionados, por ejemplo, con buró de crédito. O sea, sí tiene problemas financieros en el tema de ilícito. Pero también hay muchos que tienen que ver más con presiones familiares, con problemas, nosotros le llamamos riesgo circunstancial, ¿no? En donde, pues, tienen familiares enfermos y más que dinero, pues tienen la presión, es un componente mixto. Normalmente no es un factor de solo dinero, no es solo un factor de ambición, es un factor combinado y básicamente también después de 10 años de antigüedad hay un factor importante de frustración. No solamente lo que vemos nosotros, sino también lo que encuentra ACFE en entrevistas a defraudadores. Y si el empleado pasa el background check, pero con el tiempo, por presiones como mencionas, decide cometer un acto de ilícito, ¿cómo podemos saberlo y con qué frecuencia tendrían que hacer estas evaluaciones? La frecuencia ideal es una vez al año, ¿no? Para poder ir teniendo el input de la información. Vamos adelante entonces. Continuemos para ver cómo podemos irlo gestionando. Cuando nosotros conocemos las conductas de alto riesgo, por ejemplo, cuáles son los perfiles, pues podemos tomar acciones de gestión que nos ayuden a manejar estos riesgos. Por ejemplo,
En los individuos con alto riesgo, el grupo de conductas que más frecuentemente se presenta, por ejemplo, es que no manifiesta honestidad para con el cumplimiento estricto de los compromisos y responsabilidades laborales. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en menores resultados. Y entonces, claro que esto se traduce en menos productividad. Normalmente, claro que hay señales que van presentando. Algunas de ellas son muy claras y las podemos ver en sus KPIs. Algunas de ellas tienen más que ver con actitud. Pero el manejo de desafíos para pasar a las acciones, inclusive bajo riesgos asociados, eso es gente que ya, digamos que su desesperación o su autojustificación ya lo lleva a tomar acciones conociendo que puede ser despedido. Ahora, recordemos además que el crimen de cuello blanco, todo lo que es el fraude económico o crimen o fraude ocupacional, es el ilícito de mayor impunidad en el mundo. Es muy difícil probarlo. Las empresas además no nos gusta que sepan que nos vieron la cara y por lo tanto también es de lo que menos se denuncia, ¿no? Como veíamos, pues la falta de confidencialidad con la información y sucesos estrictamente laborales. Vemos que no tiene facilidad para juzgar con objetividad las decisiones y acciones propias. O sea, ya no es objetivo sobre las decisiones que toma y lo sabe, ¿no? También tiene poco autodominio en situaciones de crisis. Normalmente ya se encuentra en una crisis y sabe que no se está controlando bien y hay falta de constancia. O sea, lo que vemos es, ¿hay afectaciones laborales? Sí, y las podemos ver. Hay algunos síntomas, ¿no?, en sus KPIs que nos pueden indicar que la persona ya no está tan contenta, pero también hay cosas emocionales y personales que no las vemos y que si no las detectamos con instrumentos como nuestro AccuTest, pues se nos puede pasar y nos llevamos las sorpresas que luego nos llevamos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Esto por qué es importante, no? Como les decía, vamos a entender el tema del comportamiento de las personas. ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué el tema de la integridad es importante? ¿Por qué los valores son un elemento que las empresas debemos de cuidar y tenemos que reforzar y son parte, deben de ser parte de la estrategia de gestión de todo lo que es el capital humano? El comportamiento de las personas tiene como elementos básicos los valores con los que fue formado su carácter. Y esos valores no son siempre los mismos, ¿no? O sea, los básicos sí van a ser siempre los mismos. Vamos a llamarle los 10 mandamientos, pero básicamente es no matarás, no robarás, el valor de la familia, el valor de la amistad, esos normalmente se mantienen fijos durante toda la vida, pero la importancia que les damos es lo que va a cambiar. Entonces, tenemos distintas capas en esa escala de valores. Tenemos las influencias, por ejemplo, que tienen que ver con presiones familiares, emocionales, materiales, ambientales. O sea, todo el tema de polarización que tenemos hoy en día sí influye. Todos los temas de las presiones familiares, como les decía, pues hoy en día, por ejemplo, el COVID, una de las cosas que se ha visto es que si alguien de la familia no inmediata, un primo, tío, ¿no?, se enfermó, en ciertos ambientes era un evento familiar completo. O sea, la familia puso para la enfermedad del primo, para la enfermedad de la tía, y porque era un evento tan caro que la mayor parte de la familia acababa poniendo. Entonces, ese tipo de cosas son influencias. El tema de ambiente laboral también puede modificar el comportamiento de acuerdo a lo que observa, vive, de acuerdo a sus frustraciones, a su falta de motivación, a la falta de reconocimiento. Eso siempre va a ser una influencia, incluso a su sentido de pertenencia. Hoy en día, como resultado de 2 años de estar encerrados y de trabajar en casa, pues una de las cosas que se presenta es ahora con el regreso a las oficinas, se percibe un alto sentido de falta de pertenencia a la organización. Y eso, por supuesto, afecta a cómo las personas toman decisiones. ¿Por qué? Porque si lo más grave que me va a pasar si robo o cometo un fraude es que me corran y yo ya no quiero realmente estar aquí,
pues entonces mejor aprovecho la oportunidad, ¿no? Y si encima veo la oportunidad, pues la voy a tomar. Tema de circunstancias personales. Pueden modificar los valores de acuerdo a circunstancias personales. O sea, no es lo mismo, no es la misma prioridad que uno le da a la familia cuando es soltero que cuando está casado y tiene hijos. No es el mismo sentido de responsabilidad, no son los mismos cambios de vida, no es lo mismo alguien soltero que vive solo a alguien que se acaba de casar y su esposa está embarazada. O sea, todas estas circunstancias personales van a influir también en el modo en que las personas tomamos decisiones. Y luego tenemos también el tema de las prioridades personales. ¿Cuáles son esos valores, ¿no? que sí tenemos de base y que siempre van a ser esa base de la pirámide? Pero todos los elementos anteriores, claro que influyen en cómo tomamos decisiones. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos del triángulo de fraude, que todos ustedes conocen, ¿no? En temas del triángulo de fraude, siempre hablamos de incentivos y presiones, hablamos de oportunidades y hablamos de racionalización. Y como vemos, si ahorita el riesgo más importante lo tenemos justamente en esa racionalización de que el fin justifica los medios, pues vamos a ver ahora cuáles son esos incentivos más comunes. De acuerdo a todos estos estudios, pues una de las cosas son garantías agresivas en contratos, por ejemplo, ¿no? Los resultados que tenemos que dar. ¿Cuáles son esas metas agresivas, las utilidades, generar para la empresa? Hoy en día todos tenemos mucha presión por los resultados de la empresa porque estamos viviendo una economía con circunstancias adversas que por supuesto preocupan a los empresarios, a los dueños de las empresas, porque de ahí depende también nuestras fuentes de empleo. Entonces, todo eso, pues claro que influye en las presiones, claro que es parte de los incentivos que tenemos como empleados y pueden resultar o ser disparadores también de un mal comportamiento. En temas de oportunidad, siempre dicen, ok, control interno deficiente. Entonces, ok, ¿qué controles metemos? Siempre los controles van a ir un paso atrás. ¿Por qué? Pues porque siempre metemos controles después de que sucede un incidente o después de que vemos que algo no funciona. Pero primero nos comprueban tanto el incidente como algún hecho que los controles no funcionaron, ¿no? Mientras creemos que funcionan. Entonces, es importante que consideremos que siempre se necesita la implementación de los controles, pero que siempre van a ir un paso atrás. Si nosotros no conocemos cuáles son los riesgos que tenemos, menos nos podemos anticipar. Poco monitoreo o monitoreos no efectivos, uso excesivo de intermediarios, por ejemplo, y estructuras corporativas complejas. Claro, entre más grande es la organización, también es más fácil que se pierdan detalles, digamos, administrativos o detalles que puedan, pues en un momento dado, denunciar un mal comportamiento. Ahora, ¿qué vimos? Que hoy en día las empresas pequeñas y medianas son esas estructuras pequeñas son las que están sufriendo en promedio mayores pérdidas. Entonces, realmente es mucho más fácil esconderte en estructuras corporativas complejas, pero peligran hoy todas las organizaciones. Y en temas de racionalización, pues falta de comunicación, por ejemplo, de valores éticos. Y recordemos que la mayor parte de nosotros, pues no recuerda los valores de la empresa, porque normalmente no son los mismos o no están tan alineados a nuestros propios valores. Los valores de la empresa no son necesariamente la familia, no es la amistad, no es la salud, que son valores importantes. Entonces, cuando eso no está alineado, la gente no recuerda el valor necesariamente de la responsabilidad. No recuerda el valor de la puntualidad. O sea, cosas de este estilo que muchas veces están en nuestros códigos de ética y la gente, aunque estén pegados en el comedor, aunque estén pegados en las oficinas, la gente pase en las salas de juntas, nunca los ve, o aunque los ve y los lee, no los recuerda porque no los siente suyos. Entonces,
ese tipo de cosas siempre hay que estarlas reforzando. Omitir la corrección de debilidades de control, bajos niveles técnicos de la gerencia del personal contable y climas organizacionales malos. Y hoy en día estamos enfrentando climas organizacionales complicados por todo este regreso y reimplementación de la cultura laboral en donde estamos con nuevos esquemas y tenemos que reacostumbrarnos a un nuevo esquema laboral post pandemia y siempre va a representar un reto. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo funcionamos las empresas? ¿Cuál es el proceso de desgaste en las organizaciones? Porque uno diría, bueno, es culpa de los... hay muchos dichos que luego aparecen por ahí en redes sociales y que dicen, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Sí, es uno de los factores, pero no es el único y no todo tiene que ver ni con malos jefes ni con mal liderazgo. También tenemos que recordar que las personas somos cíclicas y que las personas tenemos un proceso de evolución y ese proceso de evolución normalmente también implica un periodo de desgaste o de deterioro y que somos cíclicos y vamos a ir en círculos constantemente. Los ciclos, por ejemplo, en el matrimonio se consideran entre los 5 y los 7 años y cada vez que libramos ciclos de 5 a 7 años y seguimos casados, vamos de gane, ¿no? En el caso de las organizaciones es muy parecido y más o menos los ciclos de desgaste se consideran también entre 5 y 7 años de antigüedad. Por eso, lo que vemos además es que la mayor parte de los ilícitos se comete también en esos periodos. ¿Qué sucede y por qué sucede? Tenemos que entender cuál es el comportamiento. Entonces, viene, ¿no? Cuando entramos a un nuevo empleo, pues somos nuevos, somos entusiastas, ¿no? Igual que cuando nos acabamos de casar, estamos de luna de miel. Todo es maravilloso, todo es bonito, todo se ve divino. Luego vienen las primeras decepciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos con un amigo, por ejemplo, o nosotros mismos, cuando acabamos de entrar a un nuevo trabajo, oye, ¿cómo está tu nuevo empleo? No, hombre, está increíble. Las oficinas están divinas, estoy súper contento, toda la gente que trabaja ahí es sonriente, súper amable, todos me han recibido padrísimo. Entonces, estás de luna de miel y todo está divino. Luego, pues pasan, ¿no? Los primeros 6, 7 meses y pues ya empezamos a conocer que no todo el mundo sonríe, que no todo el mundo es agradable, que hay gente que está algo celosa porque me pagan más que a los demás, porque yo me vendí mejor, pues este tipo de cosas que suceden y tenemos las primeras decepciones. Y entonces cuando nos encontramos en la misma persona y nos vuelve a preguntar, ¿cómo vas en tu nuevo trabajo? Bien, bien, mira, pues más o menos, digo, ya sabes, como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Ah, sí, no me digas, sí, pues hay gente que luego no es tan linda, pero todo lo demás ahí va, ¿no? Pero luego caemos en ciclos de falta de motivación, ¿no? Donde ya nos cuesta un poco más esa motivación. Y luego viene lo que yo le llamo el inicio de la caída, ¿no? Viene la pérdida de lealtad, en donde ya no estoy tan contento, tengo ya ciertas frustraciones, ya no me gustan ciertas cosas y aunque he sido verbal a expresarlas, pues no necesariamente se pueden arreglar o no necesariamente es algo que valga la pena arreglar y empiezan ese tipo de inconformidades. Si la empresa es eficiente, vamos a llamarlo de alguna manera, pues se genera esa salida, esa rotación de los empleados. O si queremos conservar ese know-how, tenemos que meterlos en ese ciclo de recuperación en donde pues los ascendemos, los capacitamos, los involucramos en nuevos proyectos, básicamente los gestionamos para poderlos recuperar y regresar a un punto de alto desempeño. ¿Qué pasa cuando los promovemos? Pues otra vez están de luna de miel. Están contentos, están felices, todo es bueno, la empresa es maravillosa y vuelve a empezar ese ciclo de productividad, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos de falta de motivación y pérdida de lealtad y todas estas cosas? Pues claro que la productividad sufre, la productividad de esa persona, no necesariamente de todo el área, pero va a depender de cómo están los ciclos y cómo los manejamos en la empresa.
Vamos a la siguiente, por favor. Cuando tenemos información clara sobre estos riesgos, pues justamente a través del instrumento los podemos detectar para poderlos gestionar ya sea de manera individual o de manera grupal, para que podamos atender justamente esos momentos de las caídas para gestionar esos riesgos que de pronto se presentan en las personas que están trabajando con nosotros, para que esas personas no caigan justamente en el fin justifica los medios y como ya no estoy contento, entonces tomo la oportunidad que se me está presentando y ya me autojustifiqué porque tengo derecho después de tantos años y de que no me reconozcan y yo me reconozco y entonces pues que cometan una mala decisión. ¿Cómo se ven esas personas deterioradas? Pues básicamente como este perfil, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, recapitulando, pues básicamente lo que vemos es, hay un alto porcentaje de personas que no son delincuentes, que no ingresaron a las empresas con la finalidad de ser delincuentes, pero después de 5 a 10 años de antigüedad, pues toman decisiones en perjuicio de las organizaciones. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, incluso a niveles de CEOs, ¿no? En los últimos 2 años, por ejemplo, hubo un despido del 39% de los CEOs por mal comportamiento. Y por otro lado, otra de las cosas que se ha visto es que cuando hay supervisión proactiva de datos y verificación de antecedentes, todos estos riesgos se mitigan de manera muy importante. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es una necesidad, ahora sí que imperante en las organizaciones? Pues generar una cultura de integridad. Eso es importantísimo. ¿Cómo generamos una cultura de integridad? Pues a través de influencias externas y organizacionales, de procesos de tomas de decisiones éticas, de manejar la ética en la empresa y de procesos de negocio muy bien establecidos con las justificaciones éticas. Cuando los empleados ven que la organización es ética, su comportamiento tiende a ser también mucho más ético. También a que las personas lo denuncien comportamientos inapropiados con mayor frecuencia, pero es una cultura que debemos establecer. ¿Por dónde empezar? Bueno, ya les dije los comportamientos más comunes, pero además Intelab te ayuda a determinar cuáles son esos valores más importantes en los que debes de trabajar a nivel colectivo para que tú puedas ir estableciendo esa cultura de integridad y conforme va evolucionando lo que vas haciendo, puedes medir además de los resultados y puedes entonces generar esos planes estratégicos para ir desarrollando esa cultura de integridad e irla evolucionando. Y al lograr esa evolución de tus empleados es que puedes conseguir entonces los resultados que necesitas para que vayas mitigando y previniendo los riesgos del capital humano. La siguiente, por favor. En términos prácticos también, porque no todo es capacitación y no todo es hablar, pues hay los temas de evaluaciones de monitoreo, ¿no? Es importante monitorear a los empleados con el paso del tiempo, ver cómo van evolucionando, porque no son las mismas personas que contratamos. Muchas veces tenemos excelentes controles al inicio de la vida laboral, pero luego los olvidamos ahí y nada más los medimos a través de KPIs, pero se nos olvida estar conociéndolos otra vez y estar considerando cuáles son sus circunstancias con el paso del tiempo. Hoy en día también el tema de los antecedentes, la revisión de sus background checks, incluso poderlo hacer de manera no tan constante, pero sí periódica, ¿no? La gente normalmente se muda en periodos de 3 a 5 años, se muda de domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Pues después de 10 años cometen un ilícito, los van a buscar a donde tienen su comprobante de domicilio y resulta que ya no viven ahí. Y luego regañan a los de recursos humanos porque dicen, ¿cómo no tienes esa información actualizada? O porque no hay procesos que exijan esa actualización de datos. Entonces, si nosotros tenemos esa actualización de datos, hacemos esa gestión de actualización de toda esa información,
también podemos ir viendo si tienen presiones económicas, si están viviendo por encima de sus medios, que es otro de los síntomas. Podemos ver muchas posibilidades para detectar los riesgos que se están presentando. ¿Qué opinas del polígrafo? Mira, el polígrafo es un instrumento muy agresivo. Lo que normalmente le digo a nuestros clientes es, si vas a aplicar un polígrafo a un empleado que tiene más de 10 años de antigüedad, mejor córrelo. Porque si no ha hecho nada, ahora sí va a estar tan enojado que probablemente tome una decisión en perjuicio de la organización. Entonces, ese es un maltrato psicológico muy fuerte para empleados. Entonces, el polígrafo, y si sospechas lo suficiente como para sentarlo en un polígrafo, pues entonces córrelo, porque no confías en él tampoco. Entonces, para empleados me parece que es un elemento de altísimo riesgo. Es un instrumento que tiene su porcentaje de precisión y que para muchos lo consideran todavía un elemento muy confiable. Depende de cada quien. En nuestro caso, la verdad es que nuestro instrumento AccuTest tiene muchísimo más un mayor grado de precisión. Entonces, en ese sentido, pues nosotros preferimos AccuTest. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conductas en individuos con resultados de riesgo bajo? Y esto les va a coincidir con personas con alta productividad. Respetan y obedecen a la autoridad, tienen inteligencia teórica, presentan integridad para resistir intentos de extorsión o soborno, resistencia para implicar a terceros en conductas ilícitas, respetan la propiedad e integridad de los demás, tienen fortaleza para abstenerse del abuso de sustancias estimulantes y presentan cumplimiento de normas políticas y reglas de conducta. Estos son los elementos más frecuentes en las personas que presentan riesgo bajo y normalmente además coinciden con las personas con mayores índices de productividad y rendimiento en las empresas. Entonces, pues claro que si ustedes analizan, pues también se van a dar cuenta que las personas con mejores resultados hoy en día en su empresa presentan muchas de estas conductas. Vamos a la siguiente. En resumen, para cerrar, ¿no? Las políticas y capacitaciones antifraude y anticorrupción son importantes. ¿Cómo tan importante es el monitoreo de personal para que ustedes puedan conocer siempre cuál es el estado y la evolución de sus empleados, de su capital humano? Y pues muchísimas gracias. Cerramos aquí y abrimos unos minutitos el micrófono para quien quiera hacer preguntas. Recordemos que si a las personas les recordamos sus valores, estas tienden a portarse de manera más ética, ¿no? Si no han leído a Dan Ariely, se los recomiendo muchísimo. Y pues adelante, abrimos micrófono. Ya sé que fui contestando las preguntas, estamos ya sobre la hora, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, bienvenido. Pues muy bien, siendo entonces las 10 de la mañana. Ah, mira, ya tenemos una pregunta por aquí. Ah, Dan Ariely, aquí está el nombre, lo puedes ver. Se los recomiendo mucho. Él es un experto en Behavioral Economics. Fer, habla Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, bien, gracias. Bueno, pues yo fui un cliente tuyo, la verdad, muy motivado a utilizar la herramienta, muy esperanzado en que la herramienta me funcionara. Desafortunadamente, bueno,
por el tipo de compañía en la que trabajo, fue muy difícil hacerle saber a las personas que la herramienta no vulneraba la seguridad, ni la integridad, ni la confidencialidad de las personas. Me interesó mucho volver y regresar contigo en esta ocasión para escuchar qué había de novedades. Y sobre todo porque quiero volverlo a intentar, pero ahora desde una perspectiva distinta y desde un apoyo diferente. Solo quisiera que me dieras unas recomendaciones sobre cómo aconsejar que se quiten el miedo de que las personas no están siendo vulneradas en su confidencialidad, en su persona. Así, ya escuché lo que mencionaste sobre el polígrafo y estoy totalmente de acuerdo, pero básicamente para apoyar o robustecer un poco más y vender nuevamente Interlab. Ok, mira, una de las cosas es esta información y los datos que tenemos, además, es cuando medimos a los empleados, por ejemplo, la población empleada, que luego es lo que les preocupa mucho de vulnerar, como dices tú, su confidencialidad. Una de las cosas que tenemos es, en términos de empleados, los datos que tenemos es que cuando se miden empleados, ese 30% de población que sale con riesgo alto, normalmente, o más bien, en el 90% de los casos, no son despedidos por los resultados de Intelab. Son despedidos en dado caso como resultado de una auditoría que se genera, ahora sí, con base en ciertos datos que se detectan. Tenemos todo un área de People Analytics que ayuda justamente a esta gestión del riesgo e incluso donde los empleados o la información que se maneja ya ni siquiera lleva los nombres de los empleados, sino lo que te interesa son los datos para que puedas gestionar a determinada población de acuerdo a los riesgos que presentan. Y eso lo hace mucho más eficiente y también te distancia de ese tema personal de es fulanito de tal, ¿no? ¿Qué es lo que quieres evitar? Entonces, Sí. Todo eso se ha diseñado para proteger precisamente la privacidad de los empleados y poderlos ayudar y transformar. Porque también algo importante es que tú puedas medir esos esfuerzos de manera constante y puedas transformar esa población que básicamente y medir los resultados de esa transformación. Entonces, una cultura, por ejemplo, de confidencialidad se construye. No es de la noche a la mañana, pero por ejemplo, justo uno de los temas que teníamos en Intelab, sin duda, como todos, era el tema de confidencialidad, pero para nosotros es sumamente importante el tema de confidencialidad. Tenemos construyéndolo ya muchos años. Entonces, como resultado, ¿qué pasa? Pues cuando lo medimos hoy en día, pues nuestro riesgo de confidencialidad es muy bajo, lo cual es muy bueno, pero es una cultura, justo ya nos está enseñando que lo que venimos haciendo y construyendo en esa cultura de confidencialidad, pues ha funcionado. Si quieres, Jonathan, tú nos dices cuando platicamos contigo, y con muchísimo gusto, ya lo vemos más ad hoc a tu organización para que tú lo puedas presentar de manera adecuada y no tengas este tema de, o sea, pero justo es extraño luego que aplican polígrafo y no aplican algo que es muchísimo menos invasivo. Y otra de las maneras como cuidamos también mucho el ambiente sin que el empleado se sienta vulnerado es que la NOM 035 nos presenta hoy oportunidades de este tipo de mediciones de manera al menos bianual sin que el empleado se sienta tan vulnerado por estarle haciendo, ¿no?, este tipo de evaluaciones. Muchísimas gracias. De nada, Jonathan. Tú dinos cuándo nos ves, me va a dar mucho gusto. Digo, sí te reconocí, dije, mira qué gusto ver a Jonathan por aquí de nuevo. Pero y tú dinos y platicamos ya de manera más particular. En el caso de, dice, ¿hay forma para detectar acoso sexual y bullying? Sí hay forma. Como vimos, nosotros lo ponemos un poco más polite, pero estamos hablando de acoso.
y acoso laboral, que es el respeto por la integridad, la intimidad, el decoro, decoro por respeto por la intimidad, ¿cómo lo tenemos? La intimidad de los demás. Ese es el de acoso sexual, precisamente. Entonces, sí hay forma de detectarlo y sí es uno de los riesgos comunes, sobre todo en ciertos puestos operativos. Y ¿cómo iniciamos los procesos de consultoría? Marcial, hoy mismo nos ponemos en contacto contigo para platicar y que nos des una cita y poder platicar también contigo con detalle. Entonces, pues la verdad es que no es un proceso difícil y la plataforma es muy fácil de utilizar. Uno de los resultados más patentes que tenemos, por ejemplo, es el impacto que tiene nuestra herramienta en la disminución de robos, mermas y fraudes, es de 23 a 25% solo en el primer año. Y para disminuir problemas de rotación también funciona de manera muy efectiva con una disminución del 30% en la rotación de las empresas desde el primer año. Entonces, anímense y podemos hacer una demo muy rápido para que ustedes lo prueben y vean lo fácil que es el uso de este sistema para que puedan empezar a implementar la cultura de integridad en su empresa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un placer y espero verlos por aquí en futuros talleres. Gracias a todos.